Muy buenas tardes, bienvenidos a terminar esta semana, ya nos queda poquito en este viernes 9 de julio con nosotros en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño desde la capital, desde Santiago, junto a Joaquín Lavín. ¿Desde dónde, Joaquín? Hola, mira, justo vengo llegando, Bárbara, a Santiago, pero después de una gira bastante intensa, porque partí el martes, llegando a Valdivia a mediodía, después el martes en la tarde Valdivia, el miércoles partir de Valdivia a la Unión para terminar en Villarrica y Temuco. Recuerda que hice el programa desde Villarrica el día martes, Mm. y después el miércoles, ayer más que nada Temuco, para pasar después a Los Ángeles. Ahí tuve una reunión larga y después volví a alojar en Talca. Talca anoche reunión, hoy día en la mañana reunión, también tuve con el alcalde. En general trato de ir a ver a los alcaldes cuando puedo. Se llama Juan Carlos Díaz, el alcalde de Talca. Y después de Talca pasé a Buin, donde tuve una reunión justamente en la casa del alcalde que se llama Cristiana Araya, ¿eh? Que tenía reunido a alcaldes, concejales de la provincia del Maipo. Y de Buin estoy llegando ahora a Santiago. Ya voy por la avenida Santa María hacia arriba. Así que termina este periplo por ahora. Ahora me tengo que concentrar en el... Acuérdate que hay un debate primaria el día lunes, en que vamos a estar los 4 candidatos, y es un Es, debate importante porque es como casi una cadena nacional, porque es de es los el de cuatro todos los canales, canales. exactamente, de los 4 canales grandes. Así que hay que prepararse un poquito. Ah, ese es el último ya, ¿o no? El último, hay uno de Jado y Boric por los mismos canales el domingo en la noche, y nosotros el día lunes. Y creo que ya están como las personas que preguntan, hay un interrogador por cada canal. Creo que es la Connie Santa María por TVN, es la Soledad Oneto por Mega, Daniel Matamala por Chilevisión y Iván Valenzuela por el Canal 13. Eso es lo que nos toca a nosotros. Sí, porque Eso van a ser, se claro, cambian eso los, van a ser los interrogadores. claro, no son los mismos los 2 días, porque acuérdense que hay uno que es de para el Frente Amplio Partido Comunista y otro que es de Chile Vamos. Claro. Pero está tomando vuelo esto, ¿eh? Porque como ya se acerca la fecha, la propia franja, que la ha visto harta gente, hubo un día, creo que la franja tuvo 51 puntos de rating. Y ahora los debates, entonces ya está tomando vuelo, como que ya la gente se está dando cuenta que hay esta primaria. Igual hay mucha desinformación, porque como ha habido 2 elecciones recientes, la de constituyente en mayo, alcalde y gobernadores también, después la segunda vuelta de gobernadores que fue como recién, entonces hay gente que dice, pero ¿cómo tenemos que votar de nuevo? Entonces yo le explico, sí, es que lo que pasa es que ahora parte ya la elección presidencial, y esta es una elección que tiene como 3 etapas, es como una carrera de vallas. ¿Ah? Hay que saltar primero la primera valla, que es la primaria, 18 de julio, que es de este domingo al otro, después la primera vuelta, que es en noviembre, y la segunda vuelta, que es en diciembre. Y la otra duda de siempre es quién puede votar. Y obviamente puede votar cualquier persona. Eh, la gran mayoría de los chilenos son independientes, por tanto les van a pasar un voto, y en ese voto están los 6 candidatos. Los 6 candidatos aparecen en el mismo voto. Y tú tienes que Sí, marcar, obviamente, una preferencia. eso es bueno que lo volvamos a aclarar 1000 veces, porque a todas las personas que no militan en ningún partido, ¿ya? No militantes, que vayan a votar, les van a pasar, como dices tú, una papeleta y van a estar Mira, aquí está, aquí está, separados. ahí A está. los que nos están viendo en Facebook van a poder ver esto. Entonces, miren, en la mitad está Chile Vamos, y ahí está Joaquín Claro, con Lavín, sus 4 uno, candidatos. Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes, ¿ya? Y al otro Eso es lado, a la izquierda, y a la derecha, el mismo voto, están los otros 2 candidatos. Pero lo importante que usted sepa es que tiene que votar solo una vez. No anule su voto, vote solo una vez por claro, uno porque hay gente de los que candidatos. cree, Bárbara, que uno puede votar por un candidato a cada lado. Obviamente que no, porque eso sería marcar 2 preferencias en un mismo voto y quedaría nulo al tiro. Tú tienes que marcar una sola preferencia. Sí, Y también esto pasa mi aviso personal, que algunos dicen, oye, algunas personas más de derecha me dicen, oye, pero si yo voto por Boric para que gane Boric y no salga Jadwe. Les digo, oye, cuidado, se pueden equivocar porque puede ganar Jadwe igual, y ustedes van a abultar la votación de la primaria, porque aquí hay 2 cosas importantes: quién gana la primaria, pero también
cuántas personas votaron en cada primaria. Tiene que haber un cierto equilibrio para que se vea que la elección presidencial todavía sigue abierta hacia el futuro. Y la Bueno, todas esas cosas. participación, sí, y la participación obviamente es una incógnita total, porque en, Imposible saber. imposible saber. Pues en la segunda vuelta de gobernadores votó el 19%, aunque en la región metropolitana votó el 25%, pero hay muchas diferencias al interior de cada región. ¿Ah? Por ejemplo, en la Araucanía que es de donde venía antes de ayer, en que ganó Chile Vamos, tiene el único gobernador, que se llama Luciano Rivas. En la en la primera vuelta, Eugenio Tuma, que ganó la primera vuelta, sacó 90.000 votos, y en la segunda vuelta sacó solo 50.000, y perdió. Y no es que 90.000 a 50.000, no es que 40.000 se hayan dado vuelta y hayan dicho ahora ya no nos gusta tanto Eugenio Tuma, simplemente es que no fueron a votar nomás. Entonces, en estas elecciones en que las participaciones son bajas, quiénes van a votar es lo más decisivo de todo. Efectivamente. Bueno, ya no queda nada, porque es el próximo domingo. El Sí, pero próximo nos quedan domingo. 4 programas nomás, porque además hay un agravante en todo esto, que el 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen, y es la patrona de Chile, y es feriado. Por tanto, estamos en una situación en que hay vacaciones de invierno, que parten el lunes, entiendo. Bueno, tú tienes niños en edad escolar todavía, parten el Sí, lunes, ¿no? no, ya están en clase hace rato, porque ellos tienen vacaciones antes. Ah, ya, pero es que son otros colegios. Pero yo sé que Sí, la mayoría de los deberían volver el colegios, lunes. la mayoría de los colegios sale el lunes a No, ya vacaciones de invierno. Sí, sí, sí. Mis nietos, salen por o ya ejemplo, están ahora de mis nietos vacaciones. salen hoy día y parte de las vacaciones de invierno el lunes. Entonces vamos a estar en vacaciones de invierno y con un jueves feriado, perdón, con un viernes feriado, viernes 16 feriado de un fin de semana largo, en que el 18 de julio es la primaria. Así que la gente o sale antes y vuelve el domingo o no sale, pero la cosa es que el domingo esté aquí y vote. Bueno, sea como sea, tiene que ir a votar, ¿no? Así de fácil, así de clarito, para que vayamos fomentando. Oye, ya llevamos una semana de convención, han pasado demasiadas cosas, lamentablemente no tantas en base a como los avances, porque con todos los problemas que tuvieron de instalación para poder empezar el trabajo, no estaban las condiciones técnicas, después tuvieron que suspender la sesión de hoy día y la del lunes, porque todavía no tienen todos los aspectos técnicos para que puedan volver a trabajar, para que todos puedan votar desde las distintas salas. Eh, Se fueron a regiones algunos, no saben muy bien si van a tener que volver o van a sesionar a distancia. Bueno, era obvio igual que iba a ser difícil este comienzo. Si nadie tenía muchas certezas de nada, se podía esperar, ¿no? Sí, pero fíjate que yo lo que veo es que hay que tener cuidado, digamos, los convencionales, en el sentido de que realmente cumplan su rol. ¿Ah? Porque esta semana se han ido como muchas discusiones que no son para las cuales fueron elegidos y la importante para la gente. Yo entiendo que en la primera semana, ya, ok, la organización y todo eso, pero de repente como que mucha discusión, por ejemplo, estas declaraciones sobre los que aprobaron ayer, tú coméntame más después, pero sobre los presos políticos, las mismas peleas que se han producido, los mismos incidentes del domingo, la parte en que no respetaron mientras se cantaba el himno nacional. O sea, hay como sentimientos encontrados respecto a la convención. ¿Ya? Por una parte hay una esperanza de que resulte bien, y eso es lo que quiere la mayoría de los chilenos, que la constitución sea para mejor, que Chile pase una nueva etapa, a un mejor nivel de vida, y que la constitución ayude a eso. Pero también, obviamente, hay incertidumbre porque la primera semana ha sido como de mucha tira y afloja, tensión. Primero la parte de las platas, oye, los asesores, los viajes. Después declaraciones muy politizadas, las peleas con el gobierno. El gobierno también tuvo la culpa de que no estuvieran las cosas a tiempo. Ahora la Catalina paró a cargo, espero que lo haga bien, porque es una persona que tiene experiencia ejecutiva en el sector público, porque ha sido ministra. Ojalá que vayan causándose, pero la primera semana deja un sabor más o menos nomás, encuentro yo. Oye, mira, respecto a esa declaración, que finalmente llegaron a un acuerdo, la votaron 2 veces, acá justo está entrando Francisco Vidal a nuestro
Zoom. Así Esperemos que, a Francisco Vidal para hablar de la declaración, para que sí, no... porque finalmente lograron un acuerdo. A ver, está entrando, se demora un poco en conectarse, pero por mientras te cuento como el contexto y no contenido. Francisco Vidal, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ciudadanos auditores. Llegaste, Hemos tenido un problema. Oye, pero llegaste ¿cómo? Buenas justo, noches. Buenas noches, sí. Oye, buenas Francisco noches, Vidal, buenas pero, por la oye, tarde. pero antes de hablar de la convención y todo eso que íbamos a empezar a hablar, hay un hecho muy, muy relevante, pues, Francisco Vidal. Vi en la tercera PM, lo acabo de ver, que se acaba Bienvenidos. Imagínate, No me diga. Se acaba su cronológico. programa después de 10 años. Tenemos Pero que ir oye, nosotros para allá. nos debiera haber mantenido. Así había habido Bienvenido por larga vida. ¿Ah? No Es me que diga. quizá lo están contemplando para el nuevo proyecto. Según ha trascendido, o según esta nota, la tercera, se ¿Ya? acaba Bienvenido después de 10 años y va a ser reemplazado por un programa de actualidad, de noticias, con un foco como menos magazine que un matinal en el fondo, Ahí estamos conducido, nosotros. conducido por la periodista Ángeles Araya y Mirna Schindler. Y bueno, Bueno, ahí pueden oye, tener cabida. a las dos las conocemos bastante porque Ángel Araya fue parte del matinal junto a nosotros durante un tiempo largo, antes de que se fuera a su propio programa de la tarde. Claro. Y bueno, Mirna Schindler nos tocó mucho también, no solo en Bienvenidos, sino que en Mentiras Verdaderas de la Red. Pues acuérdate, Francisco, que ella iba Sí, siempre con sí. nosotros. Mm. Así que ella van a hacer el programa. Vamos a estar Eso es lo Pero ya, que presentes pero ya, muy ya, no salió va a por lo ser, menos. ya no va a ser un matinal, va a ser como un programa de noticias, digamos. ¿Ves tú? Nosotros Cambia. marcamos la huella por la vida. Oye, ahora, sí, exactamente, porque en el fondo todos los matinales han terminado transformándose en un programa de actualidad y semipolítico, esa es la verdad. Mm. Todos los matinales han terminado así. O Tal sea, en el cual. fondo, nuestro pequeño segmento en Bienvenido, hoy día ha terminado tomándose los matinales completos. Claro que sí, Así es. nosotros, Francisco. Es que Así es. piensen, oye, piensen en los matinales, cuando surgieron, uno podía ver que eran como bien magazine, cocinaban, hacían, no sé, estaba el doctor o algo, la doctora hablando de las enfermedades, consejos para distintas cosas. Todo eso ahora uno lo busca en Google y te demora ahí un minuto. O sea, uno dice, hoy quiero hacer pastel de choclo. ¿Cómo se hace? Y te dicen todos los ingredientes, todo paso a paso. Ya esas cosas pareciera que uno no las ve en los O sea, matinales. las recetas de cocina ya no resultan en los matinales, dices tú. No sé, o sea, solo estoy carrileándome, que cualquiera de todas esas cosas ahora la gente las puede encontrar y ya quizá no necesitan. Bueno, no sé, estoy pensando en el cambio de la evolución que han tenido estos programas. Algo de eso debe haber. Bueno, Francisco, justo cuando tú entraste, estábamos conversando de la declaración que finalmente fue aprobada ayer en la convención por Sí. 105 votos a favor, porque hubo dos que se dividieron los votos y finalmente ganó una de ellas. Y lo que o a mí me llamó la atención y a mucha gente, es que siempre se hablaba de los, entre comillas, presos de la revuelta, que esta violencia fue necesaria para generar este proceso, que de alguna manera eso es parte del origen, y hay que respetarlo y hay Oye, que darle pero respeto. momento, Bárbara, déjame decir una ¿Mm? cosa ahí, que ahí hay un argumento que a mi juicio es grave, ¿eh? Porque en el fondo ese argumento legitima la violencia, ¿eh? Como medio, porque en el fondo está diciendo, oye, la verdad es que esa violencia ocurrió porque no se abrieron los espacios, etcétera, etcétera. Pero la violencia nunca se puede justificar. Entonces ahí hay un punto respecto a esa declaración que a mí me preocupa. Bueno, se generó esta polémica porque dijo algo así Fernando Atria y lo acusaban, así que, oye, como, gracias a la violencia, no, gracias a muchas cosas. Ya, pero en segundo lugar, pero siempre se ha hablado de eso, el contexto de la revuelta social, el estallido social, y resulta que la manifestación que sacaron no solo está apelando por los presos, o sea, quienes están cumpliendo prisiones preventivas en este momento por delitos cometidos o supuestamente cometidos en ese contexto, sino que le agregaron, así como de yapa, presos, ya, la situación de Gualmapu, Araucanía, presos condenados desde 2001 a la fecha. Ah. ¿Qué tiene que ver eso con la revuelta y con este No, oye, proceso? y además algunos querían agregar incluso a la persona condenada por el asesinato de Jaime Guzmán, a Hernández no eran Mauricio buenas. Hernández no eran buenas. Querían Hasta él incluirlo en la salió al declaración. frente. Insólito. Mi impresión es que
Bueno, lo he dicho varios días, que esto es una manifestación de opinión política, nomás que no tiene ningún efecto práctico. Sí hay una consideración más bien político-histórica. Es decir, ¿por qué tenemos convención constituyente? Porque hubo un estallido social. Ese estallido social tuvo un doble camino, movilizaciones masivas, pacíficas, y mucha violencia también. Entonces, desde ese punto de vista, lo que están pensando en esa línea argumental es decir, mire, como esto tuvo su origen en la violencia, los que provocaron la violencia, bueno, son parte del proceso. Y como ya el proceso está iniciándose, demos vuelta a la página y amnistiemos. Eso no es raro, ¿eh? En la historia. ¿Qué cosa más violenta que el 11 de septiembre? Y resulta que después, el año 78, la propia Junta de Gobierno amnistió. ¿Te acuerdan o no? Pero, Sí, ¿cuáles eran claro que sí. los delitos de esas personas? Los delitos de esas personas eran los Más más o menos. horrorosos, po. Más bien, básicamente, matar gente. O sea, de ahí Claro, para abajo. pero el No, no, contexto era hago el muy punto, distinto, Francisco. no, hago el punto sencillamente porque normalmente en los hechos constituyentes, normalmente, afortunadamente en Chile no fue así, provienen de una guerra civil. Bueno, el caso de Chile es evidente. La Constitución del 33 es hija de la Guerra Civil del 1830. La Constitución de 1925 es hija del golpe militar no violento del 11 de septiembre de 1924. Y la Constitución del 80, bueno, es hija del golpe del 11 de septiembre. Ahora, eso da Claro. como para vincular todo. Yo te diría que mi impresión es que no, porque he pensado harto esto. ¿Qué es lo que es los denominados presos políticos? Son personas que a partir de una convocatoria política se fueron a manifestar. Pero en la manifestación, en el desarrollo de esta, se cometieron delitos comunes. Eso, en mi opinión, no da para ser preso político, salvo en No, o contexto. sea, oye, Francisco, no, pero no va por ninguna parte para ser preso político. Por O eso te sea, digo, ¿no? Es que no da. porque en el fondo, no, porque digamos que esas personas, varias de ellas tuvieron que ver, una cosa es quemar el metro, pero otra cosa además es todas las manifestaciones que hubo después, las pymes saqueadas, o las bombas Molotov, o la quema de estas dos iglesias, ¿te acuerdas? La iglesia de la Veracruz y la otra iglesia ahí en Sí. Vicuña Maquena, o la quema del Museo Violeta Parra. Entonces, esas personas cometieron actos vandálicos, en el fondo, nomás delitos comunes. Uno puede decir, claro, pero estaba en un contexto pero no lo justifica para nada. Y No, más para aún, nada. oye, Solamente estoy describiendo. no, de acuerdo. El acuerdo que dio origen a lo que ocurrió después se llamó Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Entonces, Mm. me parece que es muy contradictorio que la primera declaración sea decir liberen a los que no estuvieron por la paz, digamos, sino que fueron los que provocaron los hechos de violencia. Mm. Pero Claro, claro, ¿qué finalmente pasa esto con termina Gualmapu? ¿Qué siendo, pasa con el terrorismo en la Araucanía? ¿Qué pasa con...? Porque acá estamos hablando no de un saqueo, no de una piedrita que se tiró a un lado, estamos hablando de delitos gravísimos. ¿Por qué meterlo en el mismo saco? ¿Por qué empezar además, esto ya enfrenta, no sé, el Poder Judicial independiente? Porque si empezamos con esto, del otro lado ¿qué van a decir también? Bueno, Punta Peuco. Y entonces van a empezar a escalar esto ¿a qué nivel? Es peligroso. Claro, yo creo que evidentemente es una cosa que no corresponde. Ahora, 105 votos, hay una corriente importante que está sosteniendo lo contrario de lo que pienso yo. Yo creo que una cosa es la manifestación política y otra cosa es cometer delitos probablemente tal. ahora, Entonces, estoy en Francisco, minoría en mi sector. Mm. ¿cuál era la diferencia sustancial? Porque como yo estaba en regiones, no seguí a fondo esto, pero ¿cuál es la diferencia sustancial entre las dos declaraciones que se emitieron ayer? En lo político y en el fondo. ¿Cuál es la Yo, diferencia?
Yo creo que tiene que ver con la semántica. La de la lista del pueblo exigía al Congreso y la que triunfó, que es un poquito más moderada en la petición. ¿Cuál es la palabra que usa la que triunfó? No me acuerdo en este minuto, pero le No, propone... y de hecho hay una parte donde dice, si bien tenemos claro que esto no es nuestra atribución, hacemos, o sea, lo explicita en algún momento. Yo vi ese texto, y de Allá, hecho sí, explícita que es lo bien una ponía. declaración de intenciones, ¿no? Digamos. Claro, exactamente, exactamente. Miren, es, apruebo la siguiente, hoy abrimos este proceso, creemos la responsabilidad, a ver, te estoy mirando, hacen un contexto, ya, y después dice lo siguiente, la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que claramente contravienen el espíritu que guía su trabajo. Entonces, después hacen el petitorio del indulto general, de urgencia al proyecto, desmilitarización del Gualmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Aquí se pasaron un par de pueblos. O sea, ya no solo estamos hablando de esto, sino que están dando instrucciones de cómo tienen que actuar en un determinado territorio. Que el indulto, en el caso de las regiones del Biobío, Araucanía, los lagos y los ríos, sea aplicable desde el 2001 para los presos políticos mapuche. En Chile no tenemos presos políticos mapuche ni de ningún tipo, han dicho organismos internacionales. Y bueno, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del convenio 169, y ahí también le está dando otras instrucciones respecto a cómo deberían actuar. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concluya el proceso de modificación del reglamento de establecimientos penitenciarios, que garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena y incluso que pudieran cumplir sus penas de otra manera. Bueno, también piden implementación de políticas robustas de justicia, reparación integral de los perjuicios y daños sufridos de forma individual y colectiva para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática de derechos humanos. Oye, si es que el objetivo de esto es unir a Chile y, como dice Francisco, hacer una amnistía o de alguna manera tratar de mejorar el ambiente, ¿por qué no incluir entonces también a todos los que fueron víctimas de todos los sectores, a todos los que les destruyeron todo, a todos los que simplemente por vivir en un determinado lado, por ejemplo, arrasaron con todo, les quebraron sus negocios, pensando en decir como ya, pucha, todos los que sufrimos para este proceso, sean quien sean, y no es igualar la gravedad, porque las violaciones de derechos humanos siempre van a ser más graves que cualquier otro tipo de delito, y eso no está en duda. Pero si queremos generar un ambiente en que todos digamos, ya, está bien, todos vamos a ceder, a los que haya que compensar los vamos a compensar o no, y no solo a unos, que para los otros son los victimarios además. Claro. Obviamente, imagínate qué van a pensar toda la gente de la zona cero, los locatarios, no solo las pymes o los afectados, sino que la gente que vive ahí, que transformaron ese sector en invivible, que liberen a estas personas así nomás, digamos. Y ellos no han sido compensados ni nada, digamos. Y lo de Gualmapu obviamente no viene al caso. Todas esas instrucciones a los carabineros hablan hasta del presupuesto policial, digamos. Ahí. Claro, es una concepción, en mi opinión, equivocada, porque en la Araucanía, en mi opinión, hay violencia sistemática, grupos armados perfectamente identificables, que transforman la reivindicación del pueblo mapuche, que es legítima, en mi opinión, por la vía de la violencia. Entonces, la amnistía, bueno, siempre puede haber amnistía, pero un borrón y cuenta nueva, pero yo creo que no estamos en condiciones de eso. Eso es lo que opino yo. Bueno, nos vamos a la pausa junto a Tepille. Los únicos que no los quieren son los delincuentes. Han frustrado más de 54.000 delitos, protegiendo hogares, empresas, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase con tepille.cl. Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, para que usted pueda purificar el agua de su industria o su empresa. Contáctelos, más que un producto, una solución. Texpro.cl o los puede llamar al 223849000. Y hablemos también de Chevron en Petrobras. Su línea de lubricantes premium le va a entregar un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite. Lo mejor para su auto junto a Chevron en Petrobras. Nos vamos a la pausa, volvemos con más
por los opuestos. Lorena que tenga almuerzo. ¿Dónde estáis, Lavín? Hablando de cosas No, importantes. Acabo de llegar a Santiago. Estoy llegando ya. ¿Y de dónde vienes? Bueno, por tierra desde Valdivia, pero en etapas, digamos. Ya. Valdivia, Villarrica, Temuco, y después Temuco, Los Ángeles, Talca anoche, y ahora Talca, Rancagua, Buin, Santiago. Ya. Campaña, ¿no? Muy bien. ¿Vamos de inmediato con el segundo bloque? Sí. Yes. Vamos. Oye, ¿qué otros temas hay? Mete otros temas, pues, Bárbara. Sí, vamos con otros temas. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Lavín y Francisco Vidal. Tenemos hartas cosas que han generado debate después de los anuncios de ayer del Ministerio de Salud, algunas aperturas, el retorno a clases presenciales. ¿Qué le ha parecido a ustedes las repercusiones que han tenido hasta ahora? Muchos también contentos de poder retomar algún grado mínimo de libertades en la medida que estén vacunados. Mira, Bueno, por lo menos la mirada que tengo yo desde regiones es que es un avance importante. Obviamente que siempre lo van a encontrar insuficiente los afectados, digamos, pero un avance importante porque, como les dije la otra vez, cuando se habla de la fase 2, en que los restaurantes que se pueden atender en la terraza, todos reclaman en regiones que es una mirada muy santiaguina, porque obviamente en Puerto Montt, en Valdivia, en Temuco está lloviendo, y por tanto, digamos, no hay ni una posibilidad de atender en las terrazas, hace mucho frío además. Por lo tanto, esperaban la posibilidad de que pudieran atender en fase 2 adentro. Esa parte es muy bienvenida. Ahora, también les gusta la idea de que el toque de queda sea regionalizado. Todavía no se entiende bien que hay demasiados cambios en el plan y por tanto hay que como ir madurando qué significa, pero se entiende que hay dos cosas que se entienden. Uno, que tú estás vacunado, tienes más libertades y por tanto vas a poder ir con ciertos aforos, sí, a teatro, a cine, eventualmente al estadio, y te pueden atender adentro en un restaurante. Y la preocupación que hay tiene que ver con la variable, con este delta, que hoy día vi en las redes sociales nomás que se habían detectado 10 casos en Chile, nuevos, digamos, y hay preocupación por el tema de la frontera, en el sentido que realmente el cierre de la frontera es tal o no es tal, quiénes son los autorizados para salir, porque todo viene desde afuera. Estos 10 contagiados entiendo que todos son desde afuera también. Entonces, esa es la preocupación principal que hay, pero en general favorable la percepción de regiones, sobre todo en la perspectiva PYME, de la flexibilización. Francisco. Sí, yo comparto la opinión. Yo creo que objetivamente las tasas de contagio han disminuido. Yo creo que tiene que ver con la vacuna. Mayor conciencia de los ciudadanos para cuidarse. Entonces, los nuevos pasos implican mayor libertad de movimiento, con todos los efectos positivos psicológicos y materiales que eso tiene. Ahora, en el caso del toque de queda, hoy día me fijé bien, por ejemplo, la región metropolitana el próximo jueves mantiene a las 10 de la noche. Y porque las dos condiciones son, acuérdense, 80% de población vacunada completamente y que el índice sea inferior a 150. Nosotros en la región metropolitana cumplimos lo segundo, tenemos un índice de 125, pero tenemos solamente el 63% de la población vacunada. Entonces hay muchas regiones que no llegan al 80% y en consecuencia mantendrán el toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Ahora, y si llegan al 80%, ¿cuál es el cambio? Se pasa el toque de queda desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Ya. Es decir, ganas 2 horas. Ya, ahora, eso es importante, esas 2 horas de diferencia son muy importantes, especialmente para el sector gastronómico o turístico, Así sobre es, todo en la zona sur. En los restaurantes en Santiago y en la zona sur, porque
Si el toque de queda a las 10 de la noche, en general los restaurantes tienen que cerrar a las 8, por el metro, el transporte público, todo eso. Entonces, Claro. se pierde un horario importante para ellos en términos de ventas, que se ganaría si el toque de queda fuera a las 12 de la noche. Así es. Así que bien, yo creo que avanzamos. Ahora, ojalá que nos cuidemos igual. Yo creo que lo otro que ayuda es que el aforo en las reuniones familiares se duplica de 5 a 10. Y eso también ayuda a la convivencia de las amistades, de las familias. Todo va en signo positivo. Ojalá que la variable delta no siga expandiéndose y comparto contigo que el foco está en el control de la frontera. Básicamente la gente que proviene de fuera de Chile y que llega a Pudahuel. Yo creo que en Pudahuel es donde está fallando el sistema. Ahí es donde hay que parar a los que llegan contagiados. Bueno, fíjate que No, los pero yo creo que aforos... está fallando antes. ¿Quiénes realmente, si están cerradas la frontera, quiénes realmente son los que pueden salir y entrar, digámoslo así? Esa parte hay que verla bien, porque de repente da la sensación que hay como demasiada flexibilidad. ¿Ah? Sí, bueno, Y creo que eso también lo me califica el informé de que Ministerio del Interior, entiendo. los que pueden entrar son los chilenos que están afuera y quieren volver, por definición. Lógico. Pero Ya, yo pero creo ¿son que los que salieron o los que están afuera? Es que lo que dice Fabaquín es clave, pues, porque no es lo mismo un residente o alguien que está haciendo un intercambio, por ejemplo, alguien que está hace 6 meses en el extranjero, ¿ya? No es lo mismo que una familia que quiere ir de vacaciones, pues, y que la dejan salir y que la dejan volver. Porque yo claro, entiendo que no pueden prohibir la entrada a los chilenos, eso lo han dicho, los chilenos siempre tenemos derecho a volver a nuestro país, pero cosas muy distintas que nos deje salir de vacaciones, porque todos queremos salir de vacaciones hace mucho tiempo. ¿Por qué algunos han podido y otros no? bueno, ¿Con de qué hecho, permiso? la primera persona que entró con Delta está formalizada, pues, ayer fue formalizada, Sí, porque pero por no cumplió incumplir. la cuarentena. Oye, Tenía que ¿saben estar qué? varios días y resulta que estuvo un solo día en cuarentena nomás. Oye, hay una cosa súper preocupante, porque fíjense que en el anuncio de los 10 casos nuevos de Delta, son todos casos que vienen de afuera, porque ahora además el protocolo es, persona que llega, tiene su PCR negativo, positivo, y después, si es que les da positivo, todos se mandan a la secuenciación genómica para saber si es Delta o no. Pero fíjense que en varios de esos casos, por no decir todos, incluso en el caso cero, venían con un PCR negativo, y muchas veces el nuevo PCR también les salió negativo. Ya. Y después, en algunos casos, el segundo o tercero recién salió positivo. Eso es muy preocupante porque quiere decir que cualquier persona que ingrese lo deberían someter estrictamente a normas de aislamiento, aunque tenga PCR negativo. Porque ¿cuántas personas se pueden pasar entonces? Como, Claro, o como esta En señora el que tenía fondo, negativo y se fue a pasear por todas partes. sí. hay que ponerse más firme en el cierre de la frontera. O sea, que realmente para un chileno que está aquí, el salir de Chile hoy día no debería ser, salvo una situación, pero muy, muy calificada. Y ahí hay dudas de realmente cómo se está haciendo eso. Y por Exactamente. último, si lo dejan salir, que de verdad, pero en serio, sea aislado. No que le digan, ya, bueno, ya, que es un día en el hotel, ya, bueno, ya, váyase a su casa, ya, bueno, ya, porque al final esa es la señora que después se paseó por todos lados. Ujú. Bueno, y en otro tema quiero decirles que, bueno, hay muchos más temas, pero uno que me llamó Mm. la atención es la decisión de integrantes de la lista del pueblo de competir en las elecciones parlamentarias. Pero si no pueden, Claro, pues. pero no, es que espérate un poquito, es que la crónica que leí es que ya se están seleccionando personas que les fue muy bien, pero no alcanzaron a Ah, salir ya, como ya. convencionales, ¿ya? Entonces viene casos de uno en Santiago, dos en Santiago, otro en regiones, son mujeres, ¿eh? Y observé la votación, fíjate, y votación bastante alta, y que por efectos de la paridad en un caso o de la lista en otro, no lograron convertirse en convencionales. Pero el hecho político es que cada una de esas personas puede por sí misma reunir la firma en el distrito. Entonces, si esto se masifica, podríamos tener un conjunto de candidatos independientes inscritos por distrito, donde la suma de firmas es menor a conseguir,
pero que en los hechos, una vez elegidos, lo que pasó con la lista del pueblo, se transformen en un bloque político. ¿Ya? Y eso genera preocupación, por lo menos, bueno, aparte de lo que estoy diciendo yo, digamos, debiera generar preocupación en los partidos de izquierda, porque esas personas no constituyen ninguna competencia hacia la derecha, porque no son de derecha, sino que abren un flanco en la izquierda. Esto independientemente de que el proyecto de permitir que en la elección parlamentaria se elijan independientes con los mismos requisitos que se eligieron para la constituyente no tiene ninguna viabilidad. ¿Estamos? Bueno, Porque ellos requiere... O sea, están no se apelando a eso. trataría de, oye, pero Francisco, no se trataría de independientes que sumen sus votos entre sí, sino que son independientes auténticos que una vez llegado al Parlamento actuarían como en bloque porque en realidad son independientes pero de la lista del pueblo, digamos. Exactamente, exactamente. Ahora, así todo, ellos no han renunciado a la posibilidad de que se les permita participar igual que en esta. De hecho, Claro, el alcalde Char ha sido también y está siendo uno de los impulsores de ese proyecto para que se cambien las reglas. Pero ¿qué posibilidad real hay? Fíjense ¿Cómo que que se ninguna, cambia? la porque lista, mira, y lo último, la lista del pueblo tuiteaba ayer, decía, oye, hasta la constitución de Pinocho, con sus palabras textuales, se permitía a los independientes participar. Pero muchos decíamos, pero ojo, o sea, vamos a poner a Pinochet como referente en ese caso, lo que podía ser bueno eventualmente para una dictadura resulta que, o sea, que es lo mismo para una democracia. claro, no, yo creo que el proyecto de ley propiamente tal no tiene destino porque, entre otras cosas, requiere de 2/3. Y bueno, los patrocinantes, básicamente el Partido Comunista y el Frente Amplio, no reúnen los 2/3 en el actual Congreso. Así que eso es completamente inviable. Yo creo que por eso están pensando en esta alternativa, de que la persona se transforme en candidato cumpliendo los requisitos de un independiente cualquiera, que es el 0,5% de firmas referido ese 0,5% a la última elección de diputados de ese distrito en particular. Ya, eso no es tan difícil de lograr, digamos. No, ahora, tiene una dificultad. Tendría que hacerlo caso a caso, uno a uno. Habría que hacerlo de a uno. Y segundo, es independiente para poder salir, sus votos tienen que estar en la cifra repartidora. O sea, Sí, por supuesto. compite con todos los otros candidatos sumados de las otras listas. No es Oye, fácil. Francisco, y a propósito de los candidatos, leí ahí, creo que la leí en la segunda hora, que en tu partido, en el PPD, no están muy convencidos que Rodrigo Peñailillo sea candidato a senador. Sí, Leí no. algunas Sí. por ahí insidias al Bueno, respecto. justo hubo una entrevista grande el fin de semana, pero el mismo día las convencionales estaban todos en otro, era como, ¿por qué hicieron esto? Chao. Y pasó más o menos piola, pero ahora podemos Sí. comentarlo, Francisco. No, yo creo que, a ver, en el PPD alguna vez discutimos Explica quién que, es Rodrigo Peñailillo primero, para que la gente lo recuerde bien. ya, Rodrigo Peñalillo fue fue ministro del Interior de Bachelet II entre Y su marzo, jefe de gabinete de muchos años antes, digamos. claro, fue su jefe de gabinete durante todo el primer periodo de la presidenta Bachelet y su ministro del Interior entre el 11 de marzo del 2014 y más o menos mayo del 2015. Rodrigo Peñalillo fue acusado, o más bien denunciado, en 2 o 3 aristas distintas. Primero por el tema de las boletas ideológicamente falsas de Soquimich, básicamente eso. Y la segunda tiene que ver con el tema Cabal, que los críticos de Peñalillo sostienen que no resolvió bien como ministro del Interior el impasse generado por el tema Cabal. Sin Claro, lo embargo, acusan de haber ninguneado, le acusan de haber dicho como, ay, esta cuestión no aprender. Casi como el cabro no aprendió y terminó claro, siendo después un incendio de proporciones. pero en el tema de fondo, yo creo que la ficha limpia, que es un modelo que existe en Europa y que consiste en que ningún partido lleva candidatos a ninguna cosa, en la medida que esos candidatos hayan sido condenados por los tribunales de justicia. Entonces en Chile hay gente que se pasó 4 pueblos
y basta solo haber sido investigado para aplicarle el criterio de la ficha limpia. En mi opinión, para objetivar, no basta Obvio. una denuncia pública, no basta la formalización. No, porque así cualquiera puede denunciar a cualquiera y lo anula, digamos, Exactamente. políticamente, si fuera así. Entonces yo creo que hay que aplicar la rigurosidad y la objetividad. Candidato condenado, perdón, persona condenada por delitos de corrupción o violencia intrafamiliar o de las cosas graves, no puede ser candidato. Pero otra cosa es una persona que ha sido denunciada, investigada y jamás condenada, que es el caso de Peñalillo. Peñalillo no Ahora, tiene ninguna sí. condena. Ahora, me pareció que la discusión tenía que ver también con el hecho de que él es independiente, que en algún momento renunció al PPD, ¿ya? Entonces requiere como un permiso especial del PPD, no es un militante cualquiera, sino que es independiente además, por lo tanto requiere como una especie de permiso del partido para poder participar en su lista, digamos. Claro, pero contra mi opinión, a mí me gustan los militantes y no los independientes metidos en política, sino que los militantes, ya he explicado mi argumento 10 veces. Bueno, todos los partidos, y para qué decir el PPD, de los 8 senadores que tiene el PPD, 3 son independientes elegidos en lista PPD. Jorge Soria en Iquique, Pedro Araya en Antofagasta, Jimena Órdenes en Aysén. Así que tener un senador más en la bancada PPD como Rodrigo Peñerillo, elegido como independiente, tremenda novedad. No hay ningún problema en el fondo. Ninguno. Oye, pero a propósito de ese criterio para que la gente no pueda ser candidato, en este caso, para que no los presente, pero Marco Enrique Ominami va a presentar incluso recursos, va a insistir al Tribunal Constitucional, porque fíjese que él tiene un punto, lleva toda la vida procesado, tiene causa que está siendo investigada hace montones de años y con esa causa él queda inhabilitado para ejercer algunos derechos, como por ejemplo ser candidato. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo puede estar una persona siendo investigada, suspendiéndole algunos derechos? Porque quizás él es culpable, quizás es inocente. Ahora, pero no sé si, ¿cuánto tiempo? oye, no sé, Bárbara, pero para ser preciso, a lo mejor tú lo sabes, pero no sé si es que tienen los derechos suspendidos o hay el riesgo de que se los suspendan y por eso, digamos, no puede asumir el riesgo de una candidatura. O los tiene suspendidos ya. Los tiene suspendidos porque de hecho no pudo votar en el plebiscito ni en las últimas elecciones. Ya. Bueno, que ahí entras tú a otro tema que es más sistémico. La reforma procesal penal estableció como plazo máximo del proceso 2 años. Y algunos de estos procesos, particularmente los de la justicia antigua, pueden demorarte 6, 7, 8, 10 años. Bueno, y el de Pablo Longueira, ¿cuántos años lleva también? Muy parecido a Marco Enrique, yo creo. Lo mismo. Claro. Pero claro, no sé que él ahora entonces las prórrogas tanto de la parte querellante como de la defensoría termina estirando un chicle tremendo, pues. Ahora, ¿para qué decir en los tribunales que siguen rigiéndose por la justicia antigua? Les voy a poner un ejemplo. No tenemos que ir. Con eso nos un vamos. ejemplo. Fíjate que leí ayer que una ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, me parece, después de 48 años, condenó a un general en retiro y a 3 coroneles en retiro por el asesinato de decenas de campesinos en Paine. 48 años. Ya, pero el proceso partió muchos años después, supongo. Debe haber partido a fines de los 80 o principios de los 90. Ya, pero a ver, ya, o sea, yo no sé si mezclaría los casos, porque en eso la dificultad de tener información, o sea, es otra cosa, po. No es comparable a investigar un delito ahora ocurrido hace poco y con otro cariz, po. Pero sí, así todo. Yo voy a contar el descuento Pinochet. Desde el 11 de marzo del 90 han transcurrido 31 años. Bueno, algo pasa mucho. Ahí que se llegue a la verdad después de 30 años, pues, ¿no? Claro, porque si la justicia tarda, pero no puede tardar tanto. Claro. Bueno, no tenemos que ir. Oye, Francisco, comentemos a lo mejor el lunes, si hay más noticias el fin de semana, pero
increíble esto que el asesinato del presidente de Haití es una banda de 26 colombianos más 2 norteamericanos que hacían de intérprete teóricamente. Increíble. Exacto. Eso claramente es un asesinato por encargo, pues. Absolutamente. Porque son personas que viajaron especialmente para eso, estuvieron varios meses ahí. No, es cinematográfico todo. Lamentable. Exactamente. Lo comentamos el lunes. Lo comentamos el lunes junto a todo lo que siga ocurriendo en la recta final de las primarias. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado junto a Vita Clinic, clínica dermatológica en terapia celular con 34 años de experiencia, 100% dedicados a entregar el mejor de los tratamientos de calidad. Los encuentra siempre abiertos para que puedan continuar con sus tratamientos, atender sus urgencias también dermatológicas. Vitaclinic.cl, usted los encuentra también en su celular, más 569 40 85 51 94, vitaclinic.cl. Hoy más que nunca, cuide su salud, cuídese, sanitizando los ambientes, pero sin los nocivos efectos de los productos químicos. En Ultra UV utilizan tecnología ultravioleta, la forma de esterilización más eficiente contra el COVID. Descúbralo y adquiéralo en ultrauv.cl. Sinproblema.cl también junto a nosotros, si usted tiene problemas legales, necesita un abogado, algún problema o necesita asesoría en embargos, contratos, litigios, herencia, divorcio y más, contáctese en sinproblema.cl. El abogado Carlos Matthews lo está esperando para poder solucionar sus inquietudes. Sinproblema.cl. Y así nos despedimos y les deseamos a todos que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Un abrazo para todos, cuídense sobre todo y nos encontramos el lunes, aquí como siempre en Radio El Conquistador. Chao, chao.